Parada en Nueva, en Llanes, que están de Antroxu, de carnaval, con una pregonera muy especial. No sé a quién vamos a encontrar allí. A Cecilia Iglesias la hemos enviado. Lo que encontremos, sorpresa. Cecilia, buenas tardes. Mira a ver, María, mira a ver, Ay, María Blanco, buenas tardes. ¿Quién crees que soy? ¿Quién crees que soy? Pues como seas el increíble Hulk, ¿Apostarías? me caigo redonda aquí. Nos vamos a dar la vuelta, chicas. Nos damos la ¡Ay, vuelta. el del martillo! Venga, ¡Eres a ver el si del acerto o no. martillo! Casi, María. Bien acompañada estoy. Luego les presento a todos estos y todas estas superhéroes y heroínas que van a dar mucho, lo van a dar todo absolutamente en este carnaval de Nueva. Un montón de sorpresas. Los pequeños son protagonistas también ahora y se lo vamos a contar en directo en tan solo unos minutos, como siempre, aquí en Conexión Asturias. A Cecilia Iglesias, yo no sé si ustedes lo saben, pero vamos, yo el Thor que conozco, el hombre martillo, el héroe, el dios nórdico, tiene el pelo muy largo y Cecilia Iglesias, tú lo llevas esa peluca así un poco de Nancy, voy a decirte, de Nancy de pelo corto. A ver. Pero tiene que ser con ese mullido, con ese mullido de brazos de los 60 o de los 50. Vamos a ser... Sí, es que da igual por dónde te quiera coger, que da igual, ya lo encuentras tú rápidamente. Pues sí, y como te decía, vamos a ser sinceras, fea estoy como un demonio. Ay, a mí me hace mucha gracia Toki, esto. nuestro cámara, que va a infartar en cualquier momento, porque ella dice, él dice que no me ve, no te veo chula, no lo lleva, vale. Y no tenía yo ninguna esperanza. Ya me llamaron Obelix, ya me llamaron Asterix, pero resulta que vino un iluminado y me enseñó un cómic de los años 50. Toma ya. Y en la portada salía yo, tal cual estoy. Mira Thor qué en guapo. los años 50 era así. Ni era tan guapo, ni era tan estiloso, ni tan elegante. Así que vengo vintage. En fin, los críos, que son ellos, los protagonistas, los de Nueva de Llanes ahora mismo, y lo van a ser hasta las 8:30, está a punto de arrancar su desfile. Mientras tanto están jugando con un Hulk muy particular, este no da nada de miedo, lo están pasando pipa con él. Y ellos van a tener su desfile, que esperamos poder daros luego en directo. Y las culpables de todo esto, y les lanzaba yo esa pregunta, seguro que muchos ya lo saben, sí, la cosa va de superhéroes este año en Nueva. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos querido venir a verles? Pues porque tienen detrás una historia de esas que nos gustan en Conexión Asturias, que es la de, oye, pueblo, que se queda sin fiestas, que va perdiendo la comisión, que no hay manera de que salgan adelante, y van estas mozas y mozos, Sí. se juntan, recuperan las fiestas y convierten el carnaval en uno de los mejores de Asturias. Andrea, enhorabuena. Bueno, gracias. De momento no lo conseguimos, pero oye, aspiramos a ello, ¿eh? Estáis en ello. Muy Hombre, bien. claro. Conseguisteis recuperar la fiesta, la del Antroxu, otras muchas, hoy nos centramos en esta, pues 4 gatas, diría yo, ¿no? Lo conseguisteis. Sí, mira, 4 Catwoman hoy. Sí, nos juntamos. Teníamos ilusión por algo. Era mucha juventud de nueva que queríamos hacer cosas y dijimos, ¿en qué nos centramos? En el carnaval, que es lo que nos gusta a todas. Y pa'lante. Y pa'lante, y lo están consiguiendo, y de qué manera. Mira, por favor, que Ay. Marco despertó de la siesta, Ay. ese Clark Kent que Clark tenemos. Kent. Yo creo que es de los más pequeñinos que vemos por aquí, ¿no? Ay, qué 5 cosa más vecinos, sí. guapa. Bueno, da Pa' gusto verlo. comérselo. Tú mira que está para comerle, la verdad Ay, que da ay, gusto. ay. Bueno, la familia entera y todas ellas. Habéis querido centrar este año en los superhéroes. Sí, bueno, tenemos un lema, tenemos por ahí, bueno, un poco escondido, todos somos Venga, superhéroes. enséñanos por ahí el fotocall que tenéis. Sí, sí, todo. Ay, Que el aquí todo fotocall. se hace muy A ver, de a ver. casa y muy todo, pero queda guapo y queda bien y hay que enseñarlo. Pues eso, mira, todos somos somos superhéroes héroes. y este año, bueno, cada año escogemos una temática y este año pues nos dio por aquí un poco guerreras, que es lo que también somos. Que no se asuste nadie si no tiene disfraz a mano o no puede buscar en el baúl de los recuerdos como yo y venir, porque pueden venir de cualquier manera disfrazada, que no es Da igual. obligatorio. Yo ya lo dije por la mañana a unos que me crucé, con unas orejinas de gato de papel y una naricina pintada de negro, esto ya se arregló. Porque hay Claro. mucha fiesta por delante. Yo decía la de los pequeños, que veremos luego el desfile hasta las 8:30, pero luego empieza lo de los mayores. Luego empieza lo gordo, claro que sí, nada. Cuéntanos qué es lo gordo para que animar a todo el mundo y que vengan. Sí, pues mira, tenemos pregón, un pregón de lujo, no sé yo quién será la pregonera. No tengo Yo ni tampoco, idea. no Espero tengo que ni sea idea. guapa. Más Creo guapa que lleva un lo martillo en la estamos mano. viendo aquí. Bueno, eso asegurado, no tenemos ni idea, yo ya no me acuerdo quién era. No tenemos ni idea.
Pues tenemos el pregón a las 9:30 desde la plaza. Desde allí arranca ya todo con el pregón, el desfile, que bueno, estamos viendo los inscritos, hay un montón de inscritos. Un montón de premios. También. Desfile para enseñarse por el pueblo y luego, pues eso, más de 3.000 euros en premios que se darán con verbena, con bingo, con de todo, aquí de todo. Y vi yo que apuntabais a gente a última hora, así que alguno puede incluso llegar a participar. El que venga a la carrera, que ya entró la ganadora, que venga corriendo, que apuntamos a cualquiera. Enhorabuena, de verdad, porque da gusto veros. ¿Preparamos lo del desfile de los críos? Sí, claro, ahora mismo. Pero si cogemos fuerzas antes, ¿cómo lo ves? Porque yo huelo por aquí ¿Qué te apetece? Un chocolatín, ¿eh? Es que a ver, ven por aquí. Enséñanoslo por lo menos, porque es que tengo miedo de abrir la veda y que se nos revolucionen los críos. Entonces así un poco en secreto y luego lo vemos. Mira tú, el chocolatín preparado. Así que echamos el primer vaso. ¡Oh, qué rico! Habrá bastante. Bueno, ¡Ay, qué rico, con Toki madre! conmigo cerca no lo sé, pero intentaremos dejar algo. Bueno, el que quiera bueno. llega a tiempo, ¿eh? Venga, pues a ello. Echamos el primer vasín y enseguida el desfile de los más pequeños. A ver quién gana. Venga, volvemos en unos minutos. ¿Dónde están Tor los ojos? Iglesias, hasta ahora, que volveremos a Nueva. Carnaval, pregonera de lujo, nuestra compañera Cecilia Iglesias, de Tor en este caso, en un antroxo de superhéroes, con todos los niños dispuestos ya para el desfile y el concurso, ¿no? Mira, chocolatada. Sí, para el pregón igual vuelvo a ser Cecilia Iglesias, ya lo veremos, según me venga yo de arriba. Empezamos, chicos, ¿cómo lo veis? ¿Sí? Lo tenemos súper ensayado, así que nos va a salir súper bien. Vamos a arrancar ese desfile, Andrea, si te parece. Podemos, cuando quieras. Arrancamos. Venga, que empiecen esos chicos. A ver, María, ¿qué te van pareciendo esos disfraces? Ay. Vamos, chicos, como lo habíamos ensayado, ¿eh? Ahí va Pipi, encanta. su jirafa. Y a por el premio, que hay chocolate. Correr a por el chocolate, que hay chocolate. Ese cocodrilo, vamos a ver. Sí. Aquí teníamos que venir de superhéroes, ¿eh? Pero bueno, parece que Ay. la cosa... Qué No te bonito olvides del disfraz de premio, si van payaso. sin el premio. Hay chocolate. Hay chocolate, están guapísimos. Yo quiero encontrar... Bueno, es que están todos guapos. A ver si te llega enseguida, ¿eh? A ver si te llega. Sí. El jurado lo tiene muy difícil esta tarde. Chicos, hay nervios, ya casi os toca, ¿eh? ¡Ay, qué nervios! Vamos. Ay. Ahí es... ¡Uy, mira, si tienen actuación y todo! Ahí va una de princesas marchando, María, para ti. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo lo está viendo? Bien. ¿Qué le parece el desfile? Estupendo. ¿Tiene algún favorita? Bueno, no, porque tengo ¿y por ahí ahí estos dos algunos... pandilleros? Ay, algunos hinderechos sí hay, ¿eh? Algunos sí hay, sí hay. Claro. Pero están guapos todos, ¿eh? Muy guapos. Muy Caramello. simpáticos todos. Hay una viejecita por ahí que me gustó muchísimo. La viellina era la que estaba viellina. buscando yo y no sé dónde la ¿Eh? tenemos. No Ahí sé. va la viellina. Mírala. Ahí va la viellina que está Ay, qué con simpática. su caperucita. Están muy guapos todos. Muy La guapos. verdad que da gusto ver así el pueblo el día de carnaval, ¿a que sí? Además, de verdad. Sí. Mucho trabajo han hecho estas mozas de la Hombre, asociación. trabajaron lo suyo, ¿eh? Claro que sí, da gusto verlo. hacer Que todo eso. ¿Se va a quedar al desfile de los Hombre, mayores? claro que me voy a quedar. Entonces igual hay que echar un baile en la verbena luego. Bueno, ya no sé, eso ya va a ser más difícil. Bueno, nunca se sabe, que Pero bueno. hoy está animado todo el mundo. Eso sí es verdad, Claro está que muy sí. animado. Muy amable, que lo Venga, disfrute. igual, Gracias, de venga. verdad. ¿Cómo era esa viellina? Mírala por aquí. Venga usted para acá, viellina. Mira, Toc, vamos a ver a la viellina y a Caperucita. Hola, viellina. Hola. Si ya hace el gesto y todo de la viellina, hola. Es que es muy pequeñina. ¿Cuántos pequeñina, años tiene? 2. 2 añinos, mira qué guapísimo. Y Caperucita tan preciosa con esos ojos, ¿cómo se llaman? Son Iris y Saloa. Iris y Saloa, ahí está. Y saludar ahí a todos en casa, que estáis guapísimas. Hola. Hola, están guapísimas, de verdad. Vamos a despedir casi, porque hay música, ya lo anunciábamos, ese desfile. Bueno, lo va a tener difícil el jurado, Andrea. Pues sí. Ir todos, espera un momentín, Andrea, ir todos a por el premio. Todos a por el Venga. chocolate. ¿Qué hay chocolate ahí? Todos, venga. Yo creo que ya es que te ven con el desfilaste y lo martillo y no hicisteis se muy bien. atreven, ¿eh? Venga, todos a Mira, por a el ver. chocolate. No, y que antes de entrar en la conexión los teníamos ahí y les teníamos ahí diciendo cómo os mováis, tenéis que desfilar y no parar. Y claro, al pie de la letra, ya sabes. Bien merecido el Formales, chocolate. formalísimos. Hombre, Si no les le decimos que podemos estén aquí pedir dando más. vueltas hasta las 10 de la noche, las dan. Provinos, pero es que la ocasión lo merece y el carnaval es el carnaval, ¿eh? Claro que sí. Toca disfrutarlo. A partir de ahora hay música, hay verbena, que no se lo pierda nadie. Por favor, que venga todo el mundo a acompañarnos, que lo trabajamos todo el año para disfrutar este día y queremos siempre estar acompañadas. Claro que sí, gracias, de A verdad. vosotros. Un placer.
Y ahora sí, una de las charangas que va a amenizar toda esta jornada y toda la verbena, la charanga El Golpe, que como no, despedimos con ella. Julio, Venga. cuando quieras. Que se arranquen ya. Bueno.